Buenas noches. Hoy vamos a hablar de San Jorge. De acuerdo a San Simeón el Traductor, nació en Capadocia entre el 275 y el 280. Su padre, Hierondios, fue un agricultor de una gran fama y llegó a ser gobernador de Capadocia. Su madre, Policronia, se convirtió al cristianismo a escondidas de su esposo, y Jorge fue formado en esa fe. Hierondios murió cuando Jorge tenía 10 años, por lo que Policronia y su hijo se fueron a Lida. A los 18 años ingresó Jorge al ejército y subió pronto de grados, hasta llegar al título de tribunus cohortis, posición que le daba poder para ser comandante de una unidad auxiliar. Jorge se destacó por sus dotes militares, hasta que el emperador Diocleciano ordenó la persecución de los cristianos, convocando a Nicomedia para saber cómo iba la persecución a los cristianos. A Jorge le ordenaron viajar a una villa y atacar a todos los que fueran cristianos. Jorge no lo aceptó y es más, decidió confesar públicamente su fe ante el mismísimo emperador. No podía creer lo que escuchaba. Jorge fue arrestado. Le fueron quitados sus cargos y sus títulos. El emperador ordenó que lo torturara. Los soldados tomaron unas varas y lo golpearon en el vientre, pero éstas se doblaban como si fueran de goma. Jorge fue encerrado y los soldados le pusieron una pesada piedra para que no pudiera dormir y apenas pudiera respirar. Sin embargo, al día siguiente, Jorge se apareció muy fresco ante el emperador, quien trató de hablar con él, ofreciéndole más cosas, pues el emperador en el fondo le tenía gran respeto por lo que había conseguido. Sin embargo, Jorge se mantuvo fiel a su fe. Esto enfureció a Diocleciano. Ordenó entonces que le llenaran de cal los pies y se los sacaran al día siguiente. Jorge, sin embargo, pudo caminar como si nada. Ante esto, Diocleciano ordenó que le pusieran calzado de metal previamente calentado. Pero cada vez que Jorge salía de sus torturas, muchas personas se convertían. Ante lo visto por 2 soldados que acompañaron a Jorge, Anatol y Protoleón, también se convirtieron, por lo que el emperador ordenó que los mataran. Una de esas personas fue la mismísima emperatriz. Ante esto, Diocleciano ordenó que fuera encerrada. Después sugirió consejero que fuera llevado ante un mago para saber si realmente podían vencer la voluntad de Jorge. En el camino encontró a un campesino, el cual estaba tratando de consolar a su buey, el último que le quedaba. Jorge, pidiendo ayuda del cielo, logró que el animal pudiera respirar bien de nuevo. Entonces el campesino se declaró cristiano. Los guardias, ante eso, mataron al buey y al campesino. Una vez con el mago le dio una poderosísima poción al ver que no podía convertir a Jorge. Jorge tomó esa poción, que era un veneno muy poderoso.
Sin embargo, Jorge no se murió. El mago pensó que se trataban de poderes ocultos, así que pidió que lo llevaran a una tumba para que pudiera revivir a un muerto. La tumba seleccionada tenía un muerto de 300 años. Jorge tocó la tumba y pidió una vez más ayuda del cielo. Entonces resucitó ese muerto, según cuenta la tradición. Y ese muerto dijo que le agradecía a Jorge porque había salido de los infiernos y se confesaba cristiano. Lo mismo que el mago. El mago y el resucitado fueron muertos por mano de los soldados. Jorge fue llevado después ante una rueda y abajo de esa rueda le pusieron navajas para que así cada vez que la rueda girara se cortara. Jorge, sin embargo, nunca blasfemó. Se escuchó una voz que dijo: Jorge, estoy contigo. Una vez puesto en su calabozo, un ángel le curó las heridas y le dijo: ten fuerza, Jorge. La emperatriz salió y gritó: Jorge, poderoso caballero, soy cristiana. Esto enfureció a Diocleciano, quien finalmente decidió que debían morir el 23 de abril del año 302. Y es así como nuestra historia llega a su fin. Es hora de tomar un poco de chocolate caliente, ¿no creen? Muchas gracias y hasta la próxima semana. Adiós.